Hoy quiero dejarle algo que lo he llamado así: necesitas fe en las estrategias de Dios en la visión. Levante sus manos conmigo y diga: diga conmigo, necesito fe en las estrategias de Dios en la visión. ¿Sabe? Estrategias es un término militar. Se aplica mucho en los conceptos militares, porque estrategias son las formas que un director de una armada usa para conquistar una batalla, ¿no? Y cuando yo hablo de estrategias, las estrategias de Dios, que usted necesita fe, son las formas que Dios usa o las formas que Dios utiliza para obrar sus milagros o para hacer que sus hijos liberen batallas. Ahora quiero que me preste mucha atención en lo que le quiero dejar en los minutos que tengo. Dios le da estrategias a grupos. Dios le da estrategias a grupos grandes, a naciones. Dios le da estrategias a iglesias, a ministerios. Dios le da estrategias a familias. Cada familia, cada iglesia, cada individuo debe de aprender a conocer la estrategia que Dios le dio a él para entender que Dios es el que está haciendo. Ahora, cuando Dios te da una estrategia a ti de manera personal, no se la tienes que contar a todo mundo, porque al final no todo mundo creería lo que Dios te dijo a ti. Porque si tú le dices a una persona que es contraria a tu fe que Dios te bendijo dando, y más si es una persona mezquina, diría: estás loco, más pobre voy a quedar. Te estoy poniendo un ejemplo entre tantas formas que Dios te puede haber dado. Si yo le dijera a alguien aquí la estrategia que Dios nos dio para construir esta casa, creería que estamos locos. Pues usted tiene que aprender que Dios tiene formas. ¿Qué tiene? Tiene estrategias que Dios le da a sus hijos. Le voy a leer algunos pasajes para ponerlo en contexto de lo que quiero dejarle hoy. Solo dígale a Dios sí en las estrategias que Él le muestre. ¿Cómo le va a decir a Dios? A ver, levante sus manos y diga: solo le voy a decir sí a Dios en las estrategias que Él me muestre. Porque usted va a tener un problema el día que Dios le muestre una estrategia. Como es muy simple, es posible que usted le diga que no. Pero usted tiene que aprender a decirle que sí a Dios en las estrategias. Por ejemplo, este pasaje, Dios le dice a Moisés: habla a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea que había que hacer un sinnúmero de ceremonia con ese cordero que había sido preparado. Y tomar, aquí está lo último de la estrategia. Aquí está esto: y tomará la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en donde se ha de comer el cordero. ¿En qué 2 lugares deberían de poner la sangre del cordero? Gracias. ¿En los postes y dónde? Y en las puertas. Sencillo.
Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe lo que significaba eso? Sí, hay muchísimo significado de esto, pero usted sabe que esa era la victoria más grande que el pueblo de Israel iba a tener, que era salir de Egipto. ¿Y cómo Dios lo hizo? Con esa simple estrategia. ¿Qué había que hacer? Comerse un cordero en la noche, usar la sangre del cordero, untarla en los postes de la casa y en la entrada de la casa. Esa fue la estrategia de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, todos deberían de hacer eso mismo. No debería de haber una persona que no lo hiciera. Ahora, vea este otro acontecimiento. Solo quiero leerle para que tome nota de esto. Este otro momento de las estrategias de Dios es el momento que el pueblo va a conquistar una de las ciudades más importantes en la conquista del pueblo de Israel, llamada Jericó. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hay un sinnúmero de cosas que se iban a hacer en pro de esto, pero este es el final de la estrategia de Dios. 7 sacerdotes deberían de llevar el arca, y 7 sacerdotes deberían de llevar 7 bocinas, y el pueblo debería de estar atento. ¿Cómo debería estar el pueblo? Atento. ¿Sabe? Porque habían un sinnúmero de sonidos que los sacerdotes iban a tocar, pero había un sonido, y ahí lo describe: cuando los sacerdotes toquen la bocina prolongadamente, entonces peguen un grito y los muros, ¡boom!, se caerán. Mire, yo me doy cuenta que hay una tristeza en el pueblo, y es que las direcciones y las órdenes a veces se le da, y la gente, no todo mundo hace lo mismo, y ahí hay un problema. Porque cuando Dios da una estrategia, a ver, diga conmigo, cuando Dios da una estrategia, a ver, cuando Dios da una estrategia, levante sus manos y diga: cuando Dios da una estrategia, cuando Dios da una dirección, cuando Dios da un orden, todos debemos hacer ¿qué? Dígalo. Todos debemos de hacer ¿qué? Lo mismo. A ver, diga conmigo, todos debemos de hacerlo. Imagínense, el pueblo tiene que estar atento. ¿A qué debería estar el pueblo atento? Cuando los sacerdotes toquen la bocina prolongadamente, entonces grite. Imagínense que de pronto no es el sonido prolongado y de pronto aparece ahí alguien, ¡uh!, y aparece otro grito allá, y aparece otro grito allá. Y cuando no hay, y sabe, una de las cosas que a Dios le agrada es cuando la gente entiende. Cuando la gente ¿qué? A ver, cuando la gente ¿qué? Que todos debemos de hacer las cosas en el mismo tiempo, de la misma forma, que todos deben de estar metidos en estos 40 días de fe, que todos deben de estar creyendo por eso, porque está a punto de tocarse el cuerno prolongadamente y todos deben de pegar el grito a la misma hora,
porque hay una dirección de Dios, porque Dios ya nos dio la estrategia, pero el problema es que va a haber gente que va a gritar en otro tiempo. Y yo le exhorto que usted se conecte con el espíritu de fe. ¿Con qué se va a conectar? Que todos estamos teniendo para creer que Dios hará lo que Él dijo, pero tenemos que estar metidos en ese mismo espíritu de fe, que Dios va a obrar el milagro, cual sea. Hay una forma que Dios lo hace. Mire, era sencillo. 7 sacerdotes van a llevar el arca. Va a haber un momento que va a tocar el sacerdote después de las 7 vueltas. Un sonido prolongado. Cuando se toque ese sonido prolongado, peguen todos un grito. Y los muros, ayúdenme, y los muros. ¿Y cómo debería de entrar el pueblo? Gracias, estás metido en el espíritu. ¿Cómo debería de entrar el pueblo? ¿Se fija? Diga conmigo, de frente. No iba a entrar así, mire, como cojo. ¿Sabe cómo iban a ir? Sin arma. Mire, no llevaban. ¿Sabe qué es lo grandioso? De que nadie llevaba un arma. Los sacerdotes no llevaban arma. Lo que llevaban era la obediencia a lo que Dios había dicho. Y el pueblo iba a entrar como un militar, de frente, con la cabeza en alto. Así es que usted debe de levantar su cabeza en fe y caminar derecho, caminar en este tiempo erguido, como dice la palabra, hermano, creyendo que Dios ha dicho que obrará milagros, que Dios ya dijo que lo hará, y usted debe estar creyendo en eso. Mire este otro milagro. Escuche esto. Levante sus manos conmigo y diga: obediencia en fe a las estrategias de Dios. Dice este pasaje, vea esto. Dice: y les dijo, ¿cuántos panes tenés? Este es Jesús en el momento que Él multiplica los panes en una de las tantas veces. Y les dijo, ¿cuántos panes tenés? Y venlos. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 50 en 50. ¿De cuántos eran los grupos? A ver, ¿de cuántos eran los grupos? De 50. Levante sus manos conmigo y diga: Dios siempre, para obrar un milagro, le gusta la organización, la estructura, el orden. A Dios siempre le gusta el orden. Vamos a multiplicar, pero que estemos organizados. Va a haber milagros, pero que estemos organizados. Entonces Dios le gusta el orden. Organícese. Organice su vida, organice su estado, organice las cosas que tiene que organizar, organice su tiempo. Es que no tengo tiempo para salir a evangelizar. Organice su tiempo. Es que no me queda tiempo por el negocio. Organice su tiempo. Para todo hay tiempo. Es que no me queda tiempo. No, para todo hay tiempo. Organiza. A Dios le gusta cuando nos organizamos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartieran los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron. Mire, esta es una cosa maravillosa. Usted tiene que creer a esto. Y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas de lo que sobró de los peces.
¿Cuántos panes eran? Gracias. 5. ¿Cuántos pescados? 2. ¿Cuántas personas eran las que comieron? 5,000. ¿Cuántos eran los discípulos que repartieron? 12. ¿Cuántas canastas sobraron? Dios mío, ¿usted cree casualidad eso? ¿Usted cree que eso es aislado de los beneficios del reino? ¿Usted cree que eso es... Mi hermano, usted tiene que creer que esto no es mentira, que está escrito en la palabra. Y si usted es creyente en la palabra, usted tiene que creer que Dios es verdaderamente milagroso, que Dios obra milagros. Y aquí hay gente que sabe, que entiende que Dios en estos días le dará estrategias personales, le dará estrategias como familia, le dará estrategias como casa, le dará estrategias como empresa. Dios te dará tu propio diseño. Así que no te preocupes cómo lo haga otro, cómo lo entiende otro, cómo cree otro. Pero crea la palabra tuya, cree lo que Dios te diseñó a ti, para ti. En este tiempo, estos 40 días de milagro no deben de quedar aislados de las estrategias que Dios te va a dar para bendecirte, porque Él no quiere tenerte en la misma condición de hace 10 años. No sé qué tenías 10 años atrás, o 4 años, o 1 año, pero usted tiene que entender que Dios desea hablarle. No va a ser complicado, solo escúchelo, solo óigalo, solo sea obediente, solo sea sensible, solo sea humilde. No es dinero ni capacidades, son las formas que Dios usa y hace. Y usted lo tiene que aprender a entender cada día, porque Dios tiene un diseño y tiene una forma. Y te cuento algo: no repetirá un milagro de la misma manera contigo, porque Dios tiene miles de formas de obrar un milagro todos los días para ti. Crea. ¿Cuál es su necesidad? Yo tengo la mía. Yo tengo la mía. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su necesidad? Yo tengo la mía. Sigo creyendo. Yo quiero creer por usted y quiero creer por mí. Quiero creer por usted y quiero creer por mí. Dios tiene formas. Y a los discípulos les dijo: ¿saben qué? Ustedes están preocupados porque ya los discípulos le habían dicho a Jesús: decirle a la gente que se vaya, no tenemos para darles de comer. Y eso les dijo: ustedes pueden. Mandó a recostar a la gente, y con 2 pescados y 5 panes de alguien que andaba por ahí y que andaba a su forrito, el Señor le dio de comer a 5,000 personas. Los primeros que miraron ese milagro multiplicado fueron los discípulos, pero también aquel dicho que el que comparte y reparte le queda la mayor parte, no es mentira. Los discípulos lo experimentaron, les quedó una canasta para cada uno de ellos. Estos días son días de milagro, yo lo estoy creyendo. Obedezcamos la estrategia de Dios, aplíquelo a todo. Póngase de pie hoy.